Hoy les traigo la historia de un hecho ocurrido en Venezuela a mediados de los años 90 y que ha quedado grabado en la memoria de todos los venezolanos. Quizás los más jóvenes no lo conozcan o no tengan ninguna referencia de él, pero para los que vivimos esa época, este es uno de los crímenes que más impacto nos ha causado. Hola, sean todos bienvenidos a Un Café con Isabel. Aunque ya han pasado casi 30 años, el caso de Sibel Naime es uno de los más conocidos de Venezuela y aún se mantiene en la memoria colectiva del país. Llamado también el doble crimen de los naranjos, la historia de la joven de 19 años que asesinó a 2 personas por una transacción comercial relacionada a la compra de un gato dejó sorprendida a toda la sociedad venezolana. No solo porque en aquellos años, aunque sí ocurrían delitos violentos, estos no eran tan frecuentes, sino también porque estaban involucradas personas de clases sociales pudientes. Aunque no pertenecían a la alta sociedad caraqueña, ambas familias pertenecían a la clase media alta. Es un caso que tiene como tristes protagonistas a 2 jóvenes con un prometedor futuro, de buenas familias. Y al decir buenas familias no me refiero al aspecto económico, me refiero a que eran familias donde existían buena formación de hogar, donde había respeto, educación y valores. Por otro lado estaba una joven que provenía de una familia disfuncional, donde reinaba la violencia doméstica, con un padre que pensaba que la corrección de los hijos pasaba por el uso de los golpes y la violencia psicológica. Aunque esto de ninguna manera justifica la forma en que esta mujer actuó. Todo comienza el día 6 de diciembre de 1994, cuando el joven abogado Miguel Tawil llega a un colegio ubicado en una urbanización de clase media alta en el sureste de Caracas. Miguel se había dirigido a este instituto para cerrar la venta de un gato de raza angora, ya que Miguel junto con su amigo Juan Carlos González se dedicaban a la venta de perros y gatos de raza. Este gatico se lo iba a entregar a una joven que estudiaba en este instituto y habían quedado en encontrarse allí para cerrar el negocio. Miguel llega y pocos minutos después una muchacha se acerca a su auto y se identifica como Sibel, la persona que le va a hacer la compra del gato. Sibel le hace entrega de un cheque por la cantidad de 20.000 bolívares y Miguel le hace entrega del gato. Antes de continuar, vamos a entrar en contexto sobre quiénes eran los personajes que intervinieron en esta historia. Miguel Tawil Musso era un joven abogado residente en la urbanización Los Naranjos en el sureste de Caracas. Para el momento de los hechos tenía 30 años y hacía 2 años que se había graduado de abogado siguiendo la tradición familiar. Pero igual no ejercía su profesión, ya que, como dije anteriormente, su medio de ingresos era la venta de perros y gatos de raza, negocio que tenía con su socio Juan Carlos González. Debo aclarar que Miguel vivía con sus padres y era en su casa donde tenía el criadero. Por su parte, Juan Carlos González era un joven de 18 años, estudiante de la carrera de farmacia en una reconocida universidad caraqueña. Al igual que Miguel Tawil, Juan Carlos venía de una familia de clase media del sureste de Caracas. Después de haber entregado el animalito a la joven, Miguel toma el cheque y se lo mete en el bolsillo de su camisa. En ese momento, Miguel no contaba con que esa negociación y ese cheque desatarían una tragedia y que esos eran los últimos días de vida de él y de sus amigos. Sibel Naime era una joven de 18 años que residía en la urbanización Prados del Este, ubicada igualmente en el sureste de Caracas. Era estudiante de tercer año de bachillerato en un instituto que impartía
clases bajo la modalidad de parasistema. Para el que no lo sepa, esta modalidad de estudio se utilizaba en Venezuela para que personas que ya habían pasado la edad límite para su educación pudieran terminar sus estudios con personas de su misma edad. Sibel, como dije, tenía 18 años y apenas estaba cursando el tercer año de bachillerato, cuando ya a esa edad la mayoría de los jóvenes están empezando a cursar una carrera universitaria. Recuerden que el joven Juan Carlos González, el amigo y socio de Miguel, tenía 19 años y estaba ya cursando el primer año de farmacia. A Sibel le faltaba aún cursar 2 años más de secundaria para poder aspirar a ingresar a una universidad. Pero según he leído, esto no iba a pasar, pues sus padres ya tenían previsto que en cuanto la joven terminara de cursar el bachillerato, sería enviada al país de origen de sus padres, esto era el Líbano, pues ya le tenían preparado un matrimonio arreglado con un joven de aquel país, de acuerdo a la tradición familiar. Sibel era una joven pequeña y delgada, con grandes ojos negros y bastante bonita. Las personas que la conocían decían que era bastante insegura, temerosa y emocionalmente inestable. Inestabilidad e inseguridad que muy seguramente era consecuencia de la educación tan rígida a la que fue sometida. El padre de Sibel era el médico obstetra Shawki Naime, quien prestaba sus servicios en una prestigiosa clínica del sureste de Caracas, además de ser accionista de una empresa que vendía suministros médicos. El doctor Naime era un hombre preparado y educado, sumamente estricto con la crianza y educación de sus hijos. Un hombre muy ordenado y meticuloso, un hábito que días después de que su hija Sibel adquiriera el gato y mientras ordenaba unos papeles en su despacho, lo llevó a descubrir la falta de un cheque de una de sus chequeras. Convocó a una reunión familiar donde interroga a cada uno de sus hijos y todos niegan haber tomado el cheque. Sin embargo, por la cara de su hija menor, Sibel, el agudo médico empieza a sospechar de ella. Y no estaba equivocado. En su deseo de querer un gato como mascota, deseo que ya le había manifestado a sus padres y estos se lo habían negado, Sibel había cometido la imprudencia de robar un cheque de su padre y falsificar su firma para poder comprar el gato a Miguel Tawil. Era cuestión de tiempo para que su padre se enterara que había sido ella quien le había sustraído el cheque. Y siendo el doctor Naime el hombre tan estricto y severo que era, Sibel se sentía aterrorizada porque sabía que lo que le venía era un terrible castigo. Cuando la chica se ve descubierta, aterrorizada, llama a Miguel para pedirle que le devuelva el cheque, pero este se niega diciéndole que ya lo había cobrado. La muchacha llamó al joven abogado en varias oportunidades, pero la respuesta siempre fue la misma. No le iba a devolver el cheque porque este ya había sido cobrado. Desesperada y aterrorizada por lo que podría hacerle su padre, la inestable joven empieza a fraguar un plan en su mente. De cualquier forma tenía que recuperar ese cheque, o en su defecto que Miguel le reembolsara el dinero. Como se comunica de nuevo con Miguel y fingiendo ser una mujer de nombre Adriana, lo engaña diciéndole que está interesada en comprar 2 perros de raza salchicha que el joven tenía en venta. Trata de acordar con él para encontrarse en una panadería de un reconocido centro comercial del sureste de Caracas, pero Miguel, ingenuo y con buena fe, le dice que mejor se reúnen en su casa y así ella ve los perros y decide cuál de todos quiere. Adriana acepta y queda con Miguel en encontrarse ese día en la tarde en su casa. Ese día, 13 de diciembre del año 1994, Sibel Naime llega en taxi hasta la urbanización Los Naranjos, al sureste de Caracas. Pasa la garita de seguridad situada en la entrada de la urbanización
y se dirige caminando hasta la quinta Tahumus, donde es recibida por la señora Martelina Musso de Tawil, madre de Miguel, quien la recibe y la invita a pasar a su casa y le sirve un café, mientras espera que su hijo baje a recibirla. Mientras Sibel estaba esperando a que Miguel la recibiera, llega el amigo y socio de este, Juan Carlos González, quien había quedado en encontrarse con Miguel en su casa. Cuando Miguel baja y recibe a Sibel, ésta lo engaña diciéndole que su tía Adriana era quien estaba interesada en comprar el perro Salchicha y que ésta se quedó en la entrada de la urbanización, en la garita de vigilancia, porque no la dejaron entrar. Es entonces cuando Miguel y Juan Carlos suben a la camioneta marca Toyota Samurai de Miguel para llegar hasta la entrada de la urbanización. Ellos se sientan en los asientos delanteros de la camioneta y Sibel sube al asiento trasero. Cuando se dirigían a la entrada de la urbanización, Sibel nuevamente le pide el cheque a Miguel, quien otra vez se niega a entregárselo. El caso es que Sibel tenía un plan en su mente. De cualquier forma tenía que recuperar el cheque. No importaba cómo tenía que hacer para que Miguel se lo devolviera. Y si tenía que usar la violencia para persuadirlo, pues lo haría. Sucede que Sibel, antes de salir de su casa, tomó un revólver 7.65 que era propiedad de su padre y lo llevó para la cita con Miguel. A continuación describiremos con palabras de la misma Sibel cómo fue que se desarrollaron los hechos. Como Miguel se negó a entregarme el cheque, saqué la pistola que traje de la casa para asustarlo y obligarlo a que me diera la plata. Entonces se produjo un forcejeo dentro de la camioneta. Fue cuando le disparé a la cabeza. Cuando vi lo que había hecho, me volteé hacia Juan Carlos, que me miraba aterrado, y le dije: «Perdóname, discúlpame. Yo no soy mala, pero no te puedo dejar vivo porque tuviste todo». Entonces lo maté. Después de esto, Sibel se bajó de la camioneta, se dirigió hasta la salida y tomó un taxi que iba pasando y salió de la zona.